Hola, soy Susana Arroyo Palacios. Vamos a trabajar con el concepto de límites de acuerdo a lo que maneja el libro en el capítulo 2. Nos habla acerca de que nosotros podemos graficar esta inspección que vamos a realizar de manera gráfica y visual utilizando el GeoGebra. Hemos diseñado algunas funciones, las hemos metido en la barra de entrada, de tal suerte que vamos a tener oportunidad de revisar algunas funciones del desarrollo gráfico para la interpretación de límites por parte de la derecha o acercándonos por la izquierda. Vamos a considerar una función x menos 1, que es una recta, y le vamos a pedir al GeoGebra que nos grafique una recta perpendicular que nosotros vamos a poder manipular alrededor de esta recta. Y el concepto de acercarnos a un punto por medio de esta recta es para darnos cuenta que nos podemos acercar de menos infinito a un punto en particular. En este caso vamos a procurar movernos en el eje de tal suerte que vamos a ubicar que el hecho de que sea de la izquierda es considerarlo desde menos infinito hacia los positivos hacia más infinito. Y cuando hablemos de acercarnos por la derecha será desde los positivos, desde más infinito, hacia los negativos del punto en cuestión en donde queramos hacer el límite. En este caso voy a solicitar que me dé un punto en particular de esta recta que sé que pertenece a la recta y me voy a acercar al valor de 3,1. 3, déjenme ver en dónde, 3,2. Nos vamos a ir a 3,2. Y yo quiero saber en el eje de las X, voy a evaluar si hay límite en el punto 3. Como observas, el punto pertenece a la recta y por lo tanto debería de debería de haber límite porque hay continuidad. Así entonces, nosotros a la hora de acercarnos con una recta perpendicular al eje de las X, nos vamos a acercar lo más posible a este punto. Para poder hacerlo, podemos utilizar la herramienta de acercamiento y acercarnos lo más que podamos. Si observas, yo puedo acercarme tanto que el propio programa me va a decir que lo quiere ahí cerquita o en el punto en cuestión. Yo lo quiero cerca, cerca, y entonces me grafica un punto en donde sus coordenadas van a ser en 1,97, o sea, hace casi 2. También puedo pedirle que me acerque por medio de una recta perpendicular al eje de las X. Ahora me voy a volver a alejar para que notes cómo es que nos acercaríamos de igual manera por medio del punto a este en particular. Y el secreto de los límites es que si nosotros obtenemos el mismo valor o el valor tan cercano más bien a ese punto en cuestión, entonces quiere decir que sí hay límite. Aquí me voy a acercar lo más posible a este punto sin llegar a tocarlo. Y entonces esa aproximación, si el punto está en 3,1, quiere decir que el valor de la coordenada en el eje de las Y que pertenezca a la recta será 2,1. Si observas la variación o la aproximación es muy pequeña o es definitivamente muy cercana, aunque si nos acercamos nos vamos a dar cuenta que sí están separadas uno de los otros. Quiere decir entonces que si yo me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda y las variaciones son muy, muy pequeñas o los valores resultantes tienden al mismo punto o al mismo valor, entonces la función sí tiene límite. Voy a ocultar estas funciones y estos puntos auxiliares que trazamos para esta consideración. Y ahora vamos a ver una función número 2. En este caso, yo me voy a dar a la tarea de obtener una gráfica que ahora es una curva, es una parábola que hemos venido trabajando en algunos momentos. Es una parábola que tiene vértice en el origen, abre hacia el eje de las y positivas y bueno, si yo le quiero pedir un límite en la función del GeoGebra, ya lo tiene programado,
Le voy a decir que si se acerca por la derecha a un punto cualquiera, voy a pedirle, como en este caso se llama g de x, le voy a pedir que me calcule el límite de la función g de x en un valor determinado, en un punto determinado. Voy a poner un punto negativo que sea -3 y entonces me va a dar un resultado que, como verás, aparece de 9. Quiere decir que si yo estoy en -3 en el eje de las x y me evalúo aquí la función x cuadrada, el valor resultante deberá de estar en 9 en el eje de las 10. Por lo tanto, si hay continuidad, quiere decir entonces que nosotros tenemos un límite. Si yo me acercara por los negativos y me acercara por los positivos, tendríamos que converger o reunirnos en el mismo punto. También voy a poner una función totalmente diferente, que es una que nos ha costado un poco de trabajo identificar, que es el valor absoluto. El valor absoluto yo lo puedo encontrar metiendo la función como ABS. Voy a poner una S de X para que recuerdes cómo metemos el valor absoluto. Es ABS. Le ponemos aquí el Enter y entonces le vamos a poner X-3 y nos da la función de valor absoluto. Si yo quiero calcular el límite, cuando esta función, el límite, le voy a pedir que sea de S de X y entonces me va a validar la función y le tengo que decir en qué valor quiero encontrarlo. Voy a procurar que sea en 3 para que te des cuenta que también existen valores como en este caso el 0. Quiere decir que convergen por parte de la derecha y por parte de la izquierda. Si yo trazara una recta numérica, perdón, una recta perpendicular al eje de las X y yo me acercara, entonces estarían tratando o convergiendo hacia el punto 0, por ejemplo aquí. Y trazaría otra diferente aquí. Y entonces voy acercándome lo más que se pueda. Aquí la voy a poner lo más que se pueda. Y si observas, se van acercando la primera en punto 16 y la otra en punto 33. Quiere decir que se van acercando a 0. Si yo me acercara a ese punto en particular, en el cual cambian de sentido, pues resulta que el límite que tienen es en 0. Observa bien y el valor que van a tener es 0. Quiere decir que si yo me acerco por la parte de los positivos o me acerco por la parte de los negativos, ni cuando sea este tipo de funciones, es continua y convergen en el punto número 3 en el eje de las X y 0 en el eje de las 10. Por lo tanto, su límite sería que es 0 cuando el valor de X tiende a acercarse a 3 por la parte de los negativos o por la parte de los positivos, entonces el límite es 0. Este tipo de funciones nos van a permitir a nosotros identificar algunos comportamientos que nosotros necesitaríamos analizar para ver las curvaturas o para ver las continuidades. Eso es una interpretación visual que estamos haciendo. Y bueno, vamos a quitar esta ahora. Y ahora vamos a colocar una que probablemente haya resultado un poco extraña, como la de logaritmo natural. Si recuerdas, logaritmo natural es una función que no me permite tener valores negativos en el eje de las X y por lo tanto viene solamente de los que están muy cerca a el valor de 0. Si yo tengo un límite de la función, esta la llamamos j de x eh, en el eje de las X, recordemos que se puede acercar a 0. Vamos a ver cuál sería el valor de el límite cuando me voy acercando al eje de las Y, que sería 0. Y le voy a poner aquí el valor de 0, es decir, que yo me voy a acercar a 0 de la función logaritmo natural por la parte de los positivos y por la parte de los negativos. Y vamos a ver qué sucede. Aquí me dice que hay, este signo de interrogación que apareció, a mí me dice que está indefinido. Es decir, que si yo me acerco por este lado de los negativos hacia el 0, no existe un valor bien definido porque definitivamente no existe gráfica, por lo tanto no existe límite. Es decir, que yo necesito tener una convergencia o que necesito llegar a un punto en común, tanto por los negativos o por los positivos en ese punto que estoy analizando. Otra de las cosas que también vale la pena señalar es como esta que tenemos aquí.
Me voy a permitir moverme un poco para que la observes detenidamente, porque aquí estamos muy cerca del eje de las X. A esto es a lo que nosotros le estamos llamando brincos en el lenguaje coloquial. Nosotros tenemos una función que es valor absoluto de X sobre X. Nosotros nos podemos acercar o podemos tener una gráfica en la parte de los negativos, porque recuerda que el valor absoluto solamente funciona para los valores positivos, o todo aquel número negativo lo convierte en positivo. Así más o menos es como lo estamos interpretando. Entonces, cuando yo tengo una función de este tipo, la gráfica corresponde de esta manera. Y si yo calculara el límite de esa función, resulta que si yo me acerco por los negativos a este punto en particular, volviendo al asunto del cero, si yo me acerco a el eje de al punto cero, por la parte de los negativos, me va a dar un número totalmente diferente en el eje de las y que si yo me acerco por la parte positiva. Entonces, estos brincos gráficamente los puedo observar y puedo deducir que no tenemos límite de esa función. Bien, pues son los ejemplos que vienen marcados en el libro. Espero que con esta explicación hayas podido comprender algunos criterios para poder interpretar los límites que se acercan por la derecha o por la izquierda y que puedes trabajar de manera visual con la graficación, con una aplicación como la que estamos manejando, que es el GeoGebra, el cual puedes instalar en tu celular y puedes hacer las gráficas para poder hacer los análisis correspondientes. O si tienes un equipo de cómputo, recuerda que está libre de derechos y no necesitas pagar para poderlos instalar. Es totalmente didáctico. Seguimos a tus órdenes. Recuerda que estamos en el CECITEM Plantel 12 Morelia, a tu disposición en las asesorías correspondientes. El tema de límites, parte de la materia de cálculo diferencial. Seguimos a tus órdenes. Agradecemos tu atención. Muchas gracias. Adiós.